Bueno, pues buenos días otra vez. Gracias a todos por asistir a esta nueva convocatoria de la Asociación de Marketing de España y específicamente de su comité de marketing B2B. Un comité que ya creamos hace, yo creo que 4 años, ¿verdad, Alberto? 3 años y pico, 4. Arrancamos en plena pandemia. En plena pandemia arrancamos, pero toda la génesis ya venía, venía un poquito de antes, sí. Bueno, ¿por qué este comité? Pues ya sabéis que dentro del objetivo de la Asociación de Marketing es poner en valor el marketing en toda la sociedad y en todos aquellos espacios y huecos donde probablemente no tiene todavía el nivel que debería tener. El caso del marketing B2B era uno de ellos, donde España pues está todavía algo retrasado respecto a culturas más avanzadas como son la cultura sajona. Y eso pues nos llevó a pensar que era interesante el hacer algo. Es un comité que tiene una gran actividad basada, entre otras cosas, en qué es lo que necesita el profesional de marketing de este segmento en concreto. Y para eso venimos haciendo ya, y este va a ser el tercer año y este es el tercer estudio que vamos a presentar hoy, un estudio con las tendencias más importantes de marketing dentro de este sector. Bueno, pues lógicamente quiero agradecer a Adobe, que es quien realiza este estudio, igual que quiero agradecer a Ibercaja, que hoy nos acoja aquí en este salón tan céntrico y tan confortable. Entonces, muchísimas gracias tanto a uno como a otro por hacer posible la reunión de hoy. Espero que lo que vamos a conocer pues sea interesante, sea útil y bueno, luego abierto a preguntas, a consultas y a sugerencias. Desde la asociación no nos cansamos de decir que estamos absolutamente abiertos y somos la casa de todos los profesionales de marketing y la casa flexible, es decir, abierta a todas las ideas. Agradezco también a Alberto y a Arturo, que son los coordinadores del comité de marketing B2B, y a las personas que hoy van a participar también en este acto y que luego ellos van a presentar. Así que no os canso más y os dejo con Arturo y con Alberto, que os van a presentar el estudio. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, por favor. Bueno, como decía Víctor, hoy tenemos una nueva actividad que va a consistir en 2 bloques. Un primer bloque donde vamos a contar las conclusiones o un poco el resumen del Marketing por Trend, su tercera edición. Para ello lo haremos Arturo y yo. Los dos trabajamos en la consultora y agencia especializada en marketing business to business, Garlic B2B. Y luego pasaremos a un bloque de debate que traemos a 3 expertos, donde vamos a profundizar sobre una de las materias que ha resultado más importante en el estudio. Cuando creamos el comité, una de las cosas que tuvimos muy claro fue que teníamos que empezar con una visión clara de dónde partía el marketing business to business. En España no existía ningún estudio relativo a las prioridades del marketing B2B en España y pensamos en crear uno para dar precisamente luz a esa parte del marketing B2B que supone la base del iceberg, ¿no? Menos visible y menos conocida. La intención era dar luz a esas necesidades, a esas prioridades, pero también intentar identificar qué diferencias tiene ese B2B con respecto al B2C
e incluso poder contrastar también con, como también advertía antes Víctor, con los niveles de sofisticación que tienen mercados más avanzados como el británico o el norteamericano. Era un poco la intención. Y además nos ha servido para construir todas las actividades, la planificación de actividades que el comité ha venido teniendo desde que lo fundamos. El núcleo del estudio sigue siendo el mismo desde que inició, porque también uno de los valores es poder tener una comparativa evolutiva, y se basa en la valoración de 14 aspectos. Todos los años ponemos a jugar 14 tendencias de marketing que hemos seleccionado. Muchas vienen siendo las mismas desde el principio, pero siempre solemos hacer cada año una criba, quitando las que han salido peor valoradas o menos importantes y añadiendo otras nuevas tendencias que aparecen en el mercado, también mirando un poco de reojo los estudios que vienen, como os decía antes, de mercados más avanzados. Este año las tendencias que hemos puesto a valorar son estas 14. Ahora las leeremos una a una, pero sí que os pediría que vayáis haciendo una reflexión. No que valoréis, como le hemos pedido en la encuesta, como pedíamos en la encuesta, una valoración de 1 a 10 entre todas, pero a cada una de ellas, sino que intentéis reflexionar según las leyéis, cuál para vosotros, como profesionales del marketing o de los medios de comunicación especializados, cuál para vosotros sería la tendencia más importante para vuestro departamento, para vuestro quehacer actual en vuestros departamentos de marketing, ¿no? En concreto, y luego intentaremos contrastar vuestras respuestas, a ver si coinciden con el ranking que sale. En concreto, hemos preguntado por el Account-Based Marketing, están puestas en orden alfabético, no por importancia, sobre el Marketing Automation, la colaboración entre los departamentos de marketing y ventas, el comercio electrónico, el Emotional Engagement, que fue la primera sorpresa de la primera edición, el mundo de los eventos digitales e híbridos, que introdujimos el año pasado, la experiencia del cliente, el growth marketing, investigación de mercados, marketing de contenidos, el market stack o de alguna forma los estudios de racionalización de las herramientas tecnológicas que vistas desde el front, desde el usuario y también desde dentro de la compañía, performance marketing, personalización y por último el mundo de la legalidad o de digamos, de los datos personales y todas las normativas que les hacen. Haced, como os digo, esa reflexión de cuál para vosotros sería el elemento clave. Como ya explicaba, hemos preguntado a profesionales del marketing, tanto de anunciantes de B2B como de B2C, para poder tener esa comparativa, y también profesionales directivos de agencias de publicidad y de marketing y de consultoras, sobre la valoración entre 1 y 10 de cada uno de estos aspectos para que nos den su importancia actual para ellos. Y el resultado, el ranking agregado, es el siguiente. Vale. Pues nada, muchas gracias por la introducción, Alberto. Como ha dicho él, este es el ranking general. Aquí tenemos datos agregados tanto de las empresas que tienen el foco en B2B como las empresas que tienen el foco en B2C, que son mixtas, que tienen el foco en ambas, igualmente también anunciantes y agencias. Todo esto sumado, les pedimos que valoren de 1 a 10 el nivel de importancia de cada uno de estos 14 aspectos. Y este es el ranking que sale. Como veis, por destacar algo, el aspecto, el valor más destacado este año es la colaboración entre marketing y ventas. Hasta tal punto es el importante que hemos querido desarrollar a posteriori una mesa redonda para debatir en torno a este aspecto, para lo que hemos llamado a 3 profesionales que veréis luego al terminar la presentación del estudio. Si veis un empate, 8,8, son los decimales lo que hacen que la colaboración quede por encima del siguiente punto, que es un sospechoso habitual, un conocido de todo este tipo de estudios, que es Customer Experience, ¿no? Sale, bueno, como tendencia muy importante dentro de cualquier estudio que podáis ver. La colaboración queda en primer lugar por esas décimas y es el aspecto que más destaca. Justo después tenemos el Customer Experience y un poquito por debajo tendríamos el marketing de contenidos y la personalización. Luego el ranking continúa hasta los últimos puntos. Una de las cosas que hemos querido hacer es evaluar y valorar la tendencia, de nuevo con datos agregados. Y aquí
sí que es relevante y me gustaría destacar que nosotros vemos dos fuerzas que empujan a todos estos valores. Una primera fuerza que podemos llamar vertical, que actúa en cada ejercicio, ¿de acuerdo? Y que hace que uno de los aspectos en concreto se destaque sobre los demás. Por ejemplo, como decía antes Alberto, el primer año, el 2020, el que más destacó fue el emotional engagement. En fin, estábamos en pleno COVID, la gente tenía los sentimientos, la sensibilidad a flor de piel y el emotional engagement se destacó como el primero y fue, pues, apareció de repente, superó a todos los demás y se colocó en cabeza. El siguiente año, y seguramente a raíz del COVID y de todas las consecuencias de la pandemia, fue la digitalización. La digitalización fue lo que preocupó más a los profesionales de marketing. Las empresas decidieron que había que ponerse las pilas y empezaron a trabajar sobre la digitalización. Recuerdo algunos estudios de Adobe y de otras compañías de tecnología que decían que en ese año 2020 se avanzó lo mismo que estaba previsto avanzar en 5 años. Todas las empresas pusieron el foco en la digitalización y por eso quedó el primero. Y este tercer año, no sé si a raíz también de ese proceso de digitalización o no, es la colaboración entre los departamentos de marketing y ventas el que se ha puesto en primer lugar. Luego, bueno, podremos debatir en la mesa redonda si es consecuencia o no es consecuencia de esto. Eso, por tanto, son las fuerzas verticales, digamos, que actúan cada año. Y luego hay una fuerza horizontal que empuja a algunas de estas variables a un crecimiento continuo, año tras año. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la experiencia de cliente, como todos los años va evolucionando, subiendo del 8,2 al 8,4 al 8,8. O, por ejemplo, en otras variables como es el performance marketing o la automatización del marketing. Por lo tanto, hay unas tendencias con foco anual que son las que han hecho que este año la colaboración entre marketing y ventas destaque, y otras fuerzas horizontales que hacen que ciertos valores sean una tendencia y que vaya a continuar evolucionando en crecimiento en cuanto a importancia. Una vez visto esto, hemos tratado de desagregar, que ahora Alberto va a presentarlo, por distintos focos y entre agencias y anunciantes, cuáles son las razones. Entonces, Alberto, si quieres... Empezando por la separación entre el mundo de agencia consultora o los servicios de marketing y el mundo de anunciante, lo primero que vemos es que las agencias o las consultoras jugamos o tiramos con pólvora del rey, ¿no? Como se dice. Elevamos la puntuación, le damos mucha más importancia de media a todo, ¿no? Desde el último hasta el primero y entre medio. Más allá de esa valoración superior en general, las diferencias se encuentran en cosas que no nos tienen que extrañar, ¿no? Por ejemplo, el mundo de la RGPD es mucho más de peso en el mundo del anunciante, seguramente porque arriesgan, se juegan más ahí que en la parte de agencia consultora. O a la contra, aspectos más relacionados con el mundo de la comunicación, de las campañas, de las piezas de comunicación, como podría ser la personalización o el emotional engagement, pues tiene más importancia para el mundo de la agencia o de la consultora. El resto de cosas están bastante alineadas y tiene sentido y coherencia como en el resto de estudios. Ahora empezamos ya a ver, digamos, lo que más nos interesa a nosotros como comité de Business to Business, ¿no? Y empezamos a ver las diferencias entre los dos mundos. La primera conclusión, cuando contrastamos los resultados de los anunciantes, esto es a nivel solo de anunciantes focalizados en B2B versus anunciantes focalizados en una venta hacia el consumidor final, es que los elementos, las tendencias que les preocupan o que predominan son las mismas. O sea, todos tienen el mismo foco en el cliente. El mundo de los contenidos del inbound es muy importante para ambos mundos. Están el mundo de los datos, de la legalidad de los datos, lo mismo. O sea, son los mismos conceptos. Lo que pasa es que cambian las prioridades. El ranking cambia y las prioridades cambian, y luego, según vayamos rascando, veremos más diferencias. Entonces, esos primeros conceptos más o menos se reproducen en los dos. Vuelve a haber también una diferencia en la valoración media, es decir, el mundo del B2C, el director de marketing del B2C da puntuaciones más altas de media que el del B2B. No sabemos si es porque le da más importancia al marketing o no, o tiene más peso para él, pero
de los 14 elementos que se ponen a puntuar, solo en 4 el B2B le aporta más valor, más puntuación que el B2C. Por tanto, si se ponderaran incluso esos aspectos, sería todavía, la diferencia sería más alta. Estamos hablando del marketing de contenidos, que es más importante para los directores de marketing B2B que los de B2C. Estamos hablando de los eventos híbridos y digitales, que también vuelve a ser más importante en el mundo B2B, del ABM, lo cual es lógico porque es una metodología de trabajo muy de business to business, y también la parte de Martech Stack también es más importante para el B2B. En el resto, la valoración es superior en el B2C, teniendo en cuenta que en general también puntúa más alto. Como os decía, teníamos también la intención, siempre tenemos la intención de poder contrastar los datos que provienen de mercados un poquito más a priori sofisticados. En este caso hemos contrastado con el ranking de un estudio que realiza B2B Marketing en UK, y aunque los 14 aspectos no son exactamente los mismos, más o menos son comunes un 70% aproximadamente, sí que muchos están ahí, y de hecho hay elementos comunes y digamos con tendencias más o menos similares, pero hay una gran diferencia, un gran apunte, que es el mundo del growth marketing. En su caso, es top 2 desde hace 3 años, llegando a liderar los 2 últimos años, y en nuestro caso nos aparece, estamos hablando exclusivamente de B2B en este caso, nos aparece en 9º lugar. Todavía no es un elemento, un concepto prioritario para los directores de marketing de business to business, cuando en el mercado británico pues está siendo ahora mismo el foco de todas las tendencias, ¿no? Pero no nos quedamos solo en preguntar por la importancia de esos conceptos. Queríamos dar un paso más allá y todos los años preguntamos en un segundo lugar, bien, esto te importa, pero valóranos qué nivel de solución, de consecución tienes ya sobre este aspecto. ¿Hasta qué porcentaje lo tienes solucionado ya? Porque puede ser algo muy importante para ti, pero que lo tengas ya cubierto y lo tengas más o menos solucionado. Esa era la siguiente pregunta. Sí. Y luego incluso le llegamos a preguntar por dónde vas a incrementar tu inversión. Sí, entonces, centrándonos ya en el nivel de consecución. Como dice Alberto, no es lo mismo importancia que consecución. Yo sé que es muy importante dejar de fumar y no soy capaz de dejar de fumar, ¿no? Entonces, aparte de saber qué es lo que valoran como lo más importante, lo que queremos saber es cómo lo tienen conseguido. Preguntamos de nuevo a los directores de marketing, responsables de marketing, cómo lo tienen de solucionado entre 1 y 10, donde 10 es completamente solucionado y 1 es nada solucionado. Y aquí vamos a ver los datos desagregados entre B2B y B2C. Lo primero que yo destacaría es la homogeneidad, ¿vale? Es decir, la lógica de todo esto. Vemos cómo los aspectos que han salido antes como más importantes son los que tienen un nivel de consecución más elevado. Lógicamente, si es lo más importante, voy a intentar conseguirlo más. Y a medida que avanzamos en los que son menos importantes, vemos cómo el nivel de consecución se reduce. Por lo tanto, parece lógico y parece todo bastante homogéneo. Un segundo punto también a destacar es ese grado medio, que es esa línea azul, en el 53% de consecución de todos los aspectos. Es decir, ¿está muy conseguido o poco conseguido? Bueno, pues digamos que es medio, un nivel medio. Hay un 53% de consecución. Queda mucho todavía por avanzar y por hacer en algunos aspectos más. Algunos llegan casi al 70% y en otros mucho menos, en torno a un 30%. Con lo cual queda mucho por hacer en ese sentido. Y luego, si ya nos centramos en las diferencias entre el B2B y el B2C, vemos 3 aspectos en los cuales el B2B tiene un nivel de consecución superior a el B2C, que son en el marketing de contenidos, en los eventos digitales, que lógicamente todos sabemos lo trascendente y lo importante que son los eventos en el mundo del B2B, híbridos, digitales o como sea, por lo tanto es lógico. Y en tercer lugar, por ABM. De nuevo, lógico, una estrategia muy focalizada, muy centrada en B2B, y es lógico que tenga un nivel de consecución más elevado. Sin embargo, si nos centramos en B2C,
vemos que ellos tienen un nivel de consecución en otros aspectos distintos. Y sobre todo aquí destaca lo que es, también es lógico, ¿no? El emotional engagement. En el mundo del B2C te sueles dirigir al cliente final directamente y es más lógico que el aspecto emocional. Eso siempre se ha dicho. Luego, bueno, hay distintas teorías, ya lo vemos, porque al final en B2B siempre hay una persona detrás, etcétera. Pero bueno, el nivel de consecución ellos consideran que está más alto en B2C y, por supuesto, en e-commerce, donde aquí sí que vemos un salto bastante importante. Ahora en el siguiente slide vamos a intentar profundizar un poquito más sobre esa diferencia y ver y tratar de valorar las posibilidades. Me quedaría con un dato que me parece muy llamativo, y es que, aun a pesar de que el Customer Experience es un elemento muy importante también para el mundo business to business, como hemos visto antes, solo poco más del 50% de los directores de marketing declaran tenerlo bien solucionado. Que no, hay mucho trabajo ahí, lo reconocen, por hacer, y es un dato muy importante y muy interesante. Sí. Por lo tanto, hemos visto que hemos preguntado por la importancia, hemos preguntado por cómo está de conseguido o no está conseguido. Vale, ahora vamos a hablar de las cosas importantes de verdad, del dinero. ¿Dónde ponéis el dinero? Y aquí no preguntamos dónde vais a invertir, sino dónde crece la inversión en los próximos 12 meses. Es decir, dónde va a potenciar la inversión. No dónde lo pones, sino dónde potencias esa inversión. Y aquí, de nuevo, aunque estemos hablando solo de anunciantes, hablamos tanto de B2B como B2C. Si veis, ya las líneas, bueno, tienen muchas más aristas, hay dientes de sierra, no hay tanta homogeneidad como hemos visto antes en el nivel de consecución. Un primer aspecto que quizás yo destacaría es que el marketing de contenidos para los dos es de los más importantes y además casi coinciden en la puntuación, en el ranking que le dan. Esto seguramente es debido a que los contenidos son caros y son difíciles de hacer. Por lo tanto, si yo quiero hacer contenidos de calidad y de valor, tengo que invertir y tengo que apostar y que poner el dinero en ellos. Luego, si de nuevo diferenciamos, hacemos ese split entre el B2B y el B2C, en cuanto a la inversión, vemos tres aspectos en los cuales, de nuevo, el B2B es distinto, ¿no? Tiene mayor inversión. En primer lugar, la colaboración entre marketing y ventas, que hemos visto que es es el más destacado de este año. De nuevo, los eventos digitales, y vemos también cómo el ABM está por encima en B2B respecto a B2C. Se repite un poco la tendencia que hemos visto en el slide anterior. No solo es lo que creo que hay que conseguirlo más, sino que es donde yo, como responsable o director de marketing de una empresa de B2B, voy a aumentar mi inversión en el año que viene. Y luego, si vemos esto mismo, pero respecto a las empresas que ponen el foco en B2C, vemos que ellos se centran más o van a invertir más en automatización de marketing, en el emotional engagement. De nuevo, ya lo hemos explicado antes. ¿Por qué motivo? La automatización de marketing. Luego lo veremos porque hemos preguntado incluso por las herramientas. Tiene mucho más sentido el uso de estas herramientas de automatización en B2C, aunque solo sea por economía de escalas, ¿de acuerdo? Y, de nuevo, en el e-commerce. Aquí vemos que ese nivel de inversión tiene de nuevo un salto. Y aquí me surge una duda que luego podremos plantear en la mesa redonda. Por ejemplo, yo he visto un estudio reciente de Adobe donde dice que el 56% de los responsables de marketing de empresas con foco en B2B quieren cambiar su solución de e-commerce. Y mi pregunta es, si el B2B y el B2C va a tener la misma relevancia, el e-commerce, o no, o por su propia naturaleza nunca va a tener la misma importancia. Eso es un aspecto que me gustaría ver a posteriori. Por lo tanto, ya hemos visto la importancia de los 14 aspectos, lo conseguido que están estos 14 aspectos o no están conseguidos y dónde van a poner el dinero. Con estos tres factores, con estos tres valores, nosotros generamos un índice que llamamos el índice de oportunidad, que va a medir esos tres valores. Es decir, si es muy importante, lo tengo poco conseguido y además voy a invertir mucho ahí, eso tiene que estar arriba del todo. Sin embargo, aunque sea muy importante, si lo tengo completamente conseguido y no voy a invertir nada,
este aspecto tiene que bajar, y eso es el índice que vamos a ver a continuación. Sí, el índice de oportunidad que empezamos creando el año pasado y que realmente seguramente es el termómetro más realista de dónde van a poner el foco, ¿no? Porque es realmente el esfuerzo de verdad, no solo económico, sino de poner a trabajar a mi gente, y que nos sirve a empresas como la nuestra a saber hacia dónde tienen que ir nuestros servicios, ¿no? Porque nuestros mensajes comerciales, porque realmente es donde los anunciantes van a estar trabajando realmente, ¿no? Nos vuelve a dar otra vez la fotografía del business to business, exclusivamente anunciantes B2B, nos vuelve a dar ese sentido de coherencia, lo cual solidifica el estudio, porque la oportunidad está en los tres grandes elementos que para ellos son prioritarios desde el inicio del estudio: la colaboración, el marketing de contenidos, la experiencia de cliente, pero a partir de ahí ya empieza a haber un poco de sorpresas, ¿no? Esa puntuación del índice nos da que la automatización, que no estaba en el top 5 de B2B, aparece ya como el cuarto elemento que claramente para ellos va a ser prioritario, van a seguir trabajando, invirtiendo y mostrando el esfuerzo. Y sin embargo, temas como la RGPD, que aparecía como algo muy importante, pues se va a la cola del índice de importancia, porque realmente es algo que ya tienen completamente solucionado. Todavía más diferencial lo podemos ver, o más claro lo podemos ver en este esquema, que compara el ranking, cómo quedaba el ranking en business to business a nivel de la pregunta de importancia versus cómo queda ese ranking en función del índice de oportunidad. Y vemos que hay dos conceptos que crecen mucho, como es el account-based marketing, que a nivel de importancia parecía no muy grande, pero que realmente le están poniendo mucho más esfuerzo del que da esa primera pregunta, y sobre todo la automatización, como veíamos, que escala en el ranking bastante, y sin embargo el RGPD pues se va hacia abajo. El resto de cosas más o menos quedan alineadas. Más allá, esto era un poco el core del estudio, pero todos los años vamos introduciendo cosas nuevas que nos parecen interesantes. Este año estamos preguntando por herramientas tecnológicas, cosa que ya habíamos hecho algún otro año, pero hemos introducido el uso de LinkedIn, saber hasta qué punto realmente es una herramienta generalizada en el uso y cómo lo hace. Y también hemos introducido una pregunta sobre formación. Vamos a verla rápidamente, que vamos ya un poco justo. Bueno, respecto a las herramientas, y por intentar sintetizar y concretar, lo primero que vemos es que B2C está más avanzado, tiene implementadas en mayor proporción este tipo de herramientas. Solamente hay dos tipos de herramientas en las cuales el B2C parece que tiene la ventaja, ¿no? Como es el e-commerce, de nuevo ya nos ha salido con anterioridad, o los CDP, ¿no? Los Customer Data Platform, que también viene siendo lógico. Necesitan las empresas de B2C esos sistemas que permitan gestionar una cantidad ingente de datos para poder analizarlos, ordenarlos, etcétera, etcétera. Y luego, otro aspecto importante, como decía Alberto, esta pregunta ya la hemos hecho en otros años, la hicimos, por ejemplo, en el 2020, y si bien vemos que las dos herramientas más utilizadas, más extendidas, son los CRMs y los gestores de contenido, en torno al 80 y al 60%, si lo vemos en el 2020, se mantiene prácticamente el 80 y el 60%. Esto no ha evolucionado. Ya estaban muy integradas hace 2 años y siguen manteniéndolo. Sin embargo, aquí en el último recuadro que veis que está señalado, Marketing Automation, vemos que hace 2 años estaban en torno al 30%. Y si volvemos al slide anterior, hemos saltado al 50%. Es decir, aquí parece que es donde se están empezando a implementar, a integrar y a avanzar en las soluciones de Marketing Automation. La siguiente pregunta, como ha dicho Alberto, es el uso de LinkedIn. Aquí hacemos el split entre agencias y anunciantes. Lo primero a destacar, y luego lo veremos otra vez, es que ninguno de estos usos lo hace el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 95% de los responsables, jefes, directores o trabajadores de los departamentos de marketing usan LinkedIn y trabajan en LinkedIn para cualquiera de estos aspectos. El primero y el más importante y el más destacado, que a lo mejor puede sorprender, es para difundir o recabar contenidos, el 80% de los directores y responsables. Si diferenciamos entre agencias o anunciantes, y a grandes rasgos, lo que podemos ver
es que las agencias lo utilizan con un perfil, vamos a llamarle más comercial, es decir, prospectan clientes en mayor medida, hablo de agencias respecto a anunciantes, prospectan clientes, intentan cerrar reuniones e intentan realizar ventas a través de LinkedIn, un aspecto mucho más comercial. El foco está puesto en eso. Sin embargo, los anunciantes, donde ponen el foco mucho más es en el tema de difundir o recabar contenido o incluso aprender habilidades profesionales, ¿no? Digamos, un entorno un poquito más soft todavía. Cuando hacemos el split entre B2B y B2C, aquí todavía las diferencias casi son marcadas que en el resto, más marcadas que en todo lo que hemos visto anteriormente, porque el B2B supera a B2C en todo respecto al uso de LinkedIn, en cualquiera de los distintos aspectos. De nuevo, como hemos dicho antes, difundir o recabar el contenido un 80% y un 66% en B2C, y luego destacar aquí que B2B, 2 de cada 3 responsables de marketing utilizan LinkedIn para prospectar cuentas. Y además, el B2B está por encima del B2C en cerrar reuniones y en cerrar ventas. Es donde se destaca. Por lo tanto, parece que el mundo del B2B, el 95% lo utilizan y lo utilizan con ese foco. Eso no quiere decir que el B2C no lo use, que también lo usan muchísimo, pero no tienen tanto foco en ese sentido. Y por último, hemos preguntado por la formación a los directores y responsables de marketing, ¿dónde les gustaría centrarse? Aquí, como hemos visto, el Customer Experience viene estando en los puestos más elevados año tras año y por tanto es lógico que el foco donde quieren ponerlo estos responsables sea en Customer, por encima del 30% en B2B y en B2C. Yo pongo el foco aquí. Ahora, si queremos diferenciar entre unos y otros, podríamos decir que en B2B ponen el foco un poquito más en las habilidades, en el talento a la hora de gestionar, del management. Ahí es donde ellos quieren centrarse y, sin embargo, el B2C pone el foco mucho más en aspectos como la tecnología y la innovación en el emprendimiento. Todo esto es muy coherente con lo que hemos visto anteriormente, de dónde van a invertir, de la importancia, etcétera, etcétera. Con esto terminamos, hemos visto todas las variables, todos los aspectos, nivel de importancia, nivel de consecución, la inversión, el índice de oportunidad, y ahora lo que sí me gustaría es intentar utilizar tu talento de síntesis, tu gran habilidad de síntesis, Alberto, para que nos intentes resumir esto en conceptos generales, ¿no? Bueno, realmente yo apuntaría como grandes conclusiones. Primero, este año han triunfado el Reyes la coordinación entre marketing y ventas, que ha desbancado al Customer Experience, que venía siendo el gran concepto, y no solo en nuestro estudio, sino en otros, ¿no? Y yo no sé, os pregunto si en esa reflexión que os he pedido al principio habíais votado quién, si podéis levantar la mano los que hubieseis pensado en la coordinación entre marketing y ventas como el primer elemento, el elemento que iba a triunfar en el ranking. ¿Nadie? ¿Ves? ¿Y el Customer Experience, por comparar? Bueno, pues no sé si os ha sorprendido o no, el caso es que este año es el triunfador, por eso luego vamos a hablar mucho de ello. La segunda conclusión es que, una vez más, las tendencias, las grandes tendencias, las macro tendencias de marketing son comunes, son transversales al mundo B2B y al mundo B2C, pero es verdad que cuando rascas y cuando empiezas ya a indagar un poco en, bueno, pero de verdad, ¿en qué te vas a focalizar el trabajo? Es donde encuentras las grandes diferencias, ¿no? Es donde se ven las grandes diferencias. Otra conclusión importante es que el LinkedIn claramente es una herramienta estandarizada ya, de una red social y una herramienta de trabajo para los directores de marketing, específicamente los de business to business. Había un dato ahí, el 80% lo usa para temas de contenido, para difundir o recabar contenidos. Es prácticamente unánime, ¿no? Es una herramienta completamente estandarizada. Y luego me queda una última conclusión, que es una duda, una gran pregunta: si el growth marketing terminará aquí apareciendo en el estudio, escalando en el ranking hasta las primeras posiciones en los próximos años, ¿no? Yo creo que es algo que tenemos ahí, que tenemos que empezar a indagar también y a entender mejor cómo funciona esta metodología, que aquí todavía está muy poco implantada, pero que en Estados Unidos sobre todo está funcionando de forma muy relevante. Y estas son un poco las conclusiones que queríamos compartir con vosotros. Pasamos ahora a debatir
o a profundizar, mejor dicho, sobre el rey de este estudio, que ha sido la coordinación entre marketing y ventas. Nuestra primera idea fue, bueno, vamos a montar una mesa con directores de marketing y directores comerciales y hacemos un diálogo, un diálogo o una discusión, depende de cómo se vea, pero luego nos dimos cuenta de que realmente esas experiencias están muy sesgadas en cada compañía. Cada empresa tiene una estructura muy distinta. Hay empresas donde la dirección está unida, comercial y marketing, otras donde trabajan de forma mucho más natural, depende del sector, depende de un montón de circunstancias, y nos iban a traer experiencias muy sesgadas. Entonces, al final lo que decidimos fue traer 3 expertos, precisamente expertos en colaborar con esos departamentos, más focalizados unos con unos y otros con otros, que están en contacto directo y constante con esos departamentos y que nos pueden dar una visión mucho más amplia y global de cómo funciona esa coordinación o cómo debe funcionar esa coordinación entre marketing y ventas. Entonces, para eso, bueno, empezamos con Carlos Picazo, que es el Head of Solutions de Adobe Iberia y que está constantemente trabajando y colaborando con directores de marketing de las mejores y más grandes empresas de marketing de España y que nos puede dar esa perspectiva de cómo la tecnología también les ayuda y les aporta valor en su día a día. Por el otro lado, y profundizando más en las necesidades digamos, del factor humano, ¿no? Del ámbito comercial, que todavía predomina mucho en el B2B, traemos a José Luis Sánchez Ramade, que es socio director de Dynamic Synergy, una de las más prestigiosas compañías de formación en capacidades comerciales y que constantemente está, digamos, capacitando precisamente los departamentos de marketing comerciales de grandes compañías de España. Y jugando ahí en la bisagra, pues traemos a Enrique Medallas, director de SIG Corporate Education y director general de ITEM, que bueno, está acostumbrado a ofrecer formación para los dos mundos, ¿no? Tanto para la parte de los departamentos de marketing como para los departamentos comerciales, y también nos puede dar una visión muy rica. Por favor, ¿me podéis pasar? Lo que me he dado cuenta, Alberto, es que te tengo que dar otra foto, porque yo también. Yo me lo he quitado ahí. Bueno, gracias por venir. Lo primero que os quiero lanzar a todos en general es que valoréis si realmente los resultados del estudio, el ranking, no sé si el conjunto o el específico de B2B, os ha extrañado, os ha chocado. ¿Consideráis que la coordinación entre marketing y ventas podría ser el principal factor valorado o no? Bueno, arranco yo si os parece. Bueno, más que sorprenderme, menos sorprenderme, diría que me alegra que haya salido como una de las claves. Y es que sin duda, pues ahora mismo es uno de los grandísimos temas, muy especialmente provocado, yo diría, por 2 cosas. Uno, fundamentalmente por la incorporación de la tecnología. Entonces, la tecnología ha hecho que automatice procesos, digitalice procesos comerciales y de marketing, donde la línea entre marketing y ventas es súper fina. Donde antes estaba, como había fronteras mucho más claras, ahora, pues gracias al marketing automation, gracias a la digitalización de activos digitales, gracias a la cantidad de procesos que están en todo el panel de compra del cliente, pues hace que poner esas fronteras entre marketing y ventas, pues cada vez de verdad tenga literalmente menos sentido. Y de hecho, si solo metes dentro de la ensalada de Customer Experience, que es otro de los grandes temas, pues justamente en Estados Unidos, como sabéis, una de las grandes tendencias es lo que se llama Revenue Operations, los RevOps, que justamente son unidades cuyo foco es optimizar la experiencia y el revenue, que son las 2 caras de la misma moneda, la experiencia del cliente y el revenue de todo lo que son las operaciones de marketing y ventas, con lo cual tiene mucho sentido y responde a esta digitalización de procesos y también responde a la realidad nuestra como cliente, igual que somos B2C y B2B, sino que nosotros no hacemos esa diferencia entre marketing y ventas, sino para nosotros todo es un flujo muy natural entre la generación de demanda, la conversión y el customer care. Con lo cual, bueno, pues
sí quiero que haya un antes y un después ahora y por tanto me parece muy bien y muy oportuno que haya salido reflejado en ese sitio. O sea, ¿crees que la palanca principal de esa necesidad o de esa de ese mar, ¿no?, que se ha convertido la coordinación viene de la digitalización de alguna forma? Sí, en gran parte, creo que en gran parte la digitalización a más doble cara. La digitalización desde el punto de vista del cliente de todo mi proceso de compra, de tanto de información, de compra como de atención. Entonces, cuando todo lo digitalizas ya y lo automatizas, todos los procesos ya de marketing y ventas se mezclan muchísimo más. Y por otra parte, nosotros como empresas, para dar respuesta a esa realidad, hemos automatizado y hemos digitalizado todos nuestros procesos y de nuevo hace que nuestros equipos entre marketing y ventas pues tienen que estar pero literalmente muy híbridos y muy mezclados. Eso tanto en B2B como en B2C. Si me apuras, es más dramática la obviedad, lo digo en el buen sentido, en B2B, donde cada vez pues, tiene que ir tan de la mano que ya esos silos que había, incluso silos que no necesariamente amigables, pues que no tienen sentido desde la perspectiva del cliente muchísimo menos. En vuestra experiencia, esa colaboración se está dando en la implantación, en la ejecución de alguna forma de las acciones de marketing comerciales o también en la planificación. O sea, en el diseño del plan de marketing ya hay colaboración. Carlos, ¿tienes por...? Sí, totalmente. O sea, coincido con lo que decía Enrique. Primero, se planifica conjuntamente, pero eso es importante. Se alinean objetivos entre ambos departamentos. Es decir, marketing cada vez está más cercano a las ventas, o ventas cercano a marketing. Para mí, de verdad, marketing se ha acercado en los últimos años mucho más a los departamentos comerciales y tiene objetivos más medibles en la conversión, no solo en la generación, no solo en detectar leads y traerlos, sino también en ayudar a convertirlo. Y la planificación se hace de manera conjunta. Yo os hablo desde la experiencia de los clientes con los que trabajamos, pero también desde la experiencia nuestra propia internamente. O sea, nosotros Adobe somos una compañía que somos B2B, vendemos a gran empresa. Y nuestros planes son conjuntos entre el equipo de ventas y el departamento de marketing. Precisamente para eso, para alinear objetivos, para hacer acciones que sean coherentes, para que los KPIs se puedan medir y sobre todo se pueda hacer también la atribución, que yo creo que es un punto importante cuando vas a la colaboración entre marketing y ventas, es tener buenos modelos de atribución que den la generación, porque al final el cierre lo hace el departamento comercial, pero sí que la generación se atribuya a marketing o se atribuya a ventas es importante, o al final ahí cuando alineas objetivos tienes que ser capaz de darle a cada uno de los departamentos el valor que tuvo en esos objetivos. Es que yo puedo... Sí, por supuesto. Yo no entiendo que una compañía tenga éxito si no hay realmente una colaboración realmente ligada entre los dos departamentos. Es decir, marketing es como el centro del campo ofensivo que organiza el juego y ventas remata. Entonces, si marketing no pone las herramientas o los instrumentos adecuados en manos de ventas, automáticamente vamos a tener un problema. No siempre estos instrumentos son los adecuados. De hecho, a veces marketing es un poquito inflexible en lo que ventas puede o no puede hacer. Me he encontrado esta problemática a veces que cuando nosotros trabajamos alguna formación y decimos, no, es que marketing esto no nos lo deja hacer. Bien, pero a veces el sentido común tiene también que imperar. Por ejemplo, en los materiales entregables a clientes, donde tú no te puedes salir de una serie de formatos y son inflexibles y quieres cambiar una coma y es imposible para ellos. Bien, entonces en ese sentido sí los objetivos tienen que estar alineados y no siempre están del todo alineados. Depende también de las compañías. Tú decías antes, Alberto, que en algunas compañías, en muchas ya, efectivamente el director de marketing es también el director comercial o el director de ventas. Y en el estudio ha salido también que los directores de marketing, una parte importante, el LinkedIn lo utilizan precisamente para prospectar nuevas cuentas. Así que sí, que está todo implicado, lo que pasa es que a veces no están exactamente igual de alineados como deberían estar. Sí. Pero eso ya... Yo desde luego estoy convencido que esto va a evolucionar, pero bastante más de lo que, incluso de lo que parece. O sea, hay roles que van a cambiar radicalmente, pues porque el cliente ha cambiado radicalmente, porque el sector ha cambiado radicalmente. Entonces, la
la mezcla de roles o la hibridación de roles o la evolución de roles las vamos a ver porque, como comentabas, José Luis, y lo comparto porque cuando has dicho lo que voy a recordar que has dicho, nos entendemos, que es uno genera demanda, el otro remata la venta. Y nos entendemos todos cuando se dice así, pero realmente eso ya no es así. Entonces, claro, ese es el gran tema. El gran tema es que no es así. Es que ventas es evidente que tiene que analizar dónde está la oportunidad, tiene que cualificar el lead, tiene que hacer la conversión, tiene que luego ver que todo fluye, que va bien hasta la parte de experiencia, la parte de customer care. Y claro, en todo ese proceso está marketing, que de alguna manera lo que hace es ser un facilitador y un impulsor y bueno, un explotador de todo lo que, de toda la operación, digamos, pura de ventas. Entonces, esto de nuevo, y también y lo decía Carlos, el tema digital, de verdad, detrás de la parte digital está el dato. Y el dato lo cambia todo. O sea, esto ya no vale, yo creo, yo pienso, yo intuyo, mi experiencia me dice que esto, como dice Jeff Bezos, decía, bueno, pues, todos creemos en Dios, pero cuando hablemos de ventas, creemos en los datos. Y es que es así. O sea, entonces, claro, al digitalizar, todo se convierte en dato. Entonces, cuando todo se convierte en dato, pues ya hablas con marketing y ya no hablas de, si es una campaña de awareness, pues sí, digamos así. Pero bueno, pero ya empezamos a rascar. ¿Esto qué impacto ha tenido? ¿Qué rollo ha tenido? Ya hablas de KPI, ya hablas de métricas, ya hablas de resultados. Y en ese sentido, estás más habituado a un lenguaje de ventas. Es más afín, porque ventas siempre hemos estado en la parte de, bueno, siempre antes de darte los buenos días, te preguntaban ya por el dato, ¿no? ¿Cuánto has vendido? ¿Cuánto has convertido? Lo que pasa es que ahí también hay una cosa. No digo que la gente de marketing no tenga presión. Además, yo he estado en los dos campos, en marketing y en ventas de consumo. De hecho, yo recuerdo, yo empecé en la cocinera profesionalmente y la gente que estaba en marketing, luego teníamos que pasar a ventas. Estábamos en los dos campos. Eso es verdad que era el B2C. Pero es un poco, la gente de ventas sí que está realmente muchas veces presionada por el dato, por el tema del Sísifo. No sé si conocéis un poco lo que es el mito de Sísifo. Sí, el mito de Sísifo era esta persona, el personaje mitológico que estaba condenado a subir una piedra arriba de la montaña y cuando llegaba la tenía que volver a tirar. La persona de ventas es Sísifo continuamente, porque el día 31 de diciembre estás en cuota perfecta, los números son excelentes, pero el 1 de enero estás otra vez a hacer. Y tienes que volver otra vez. Y esa presión psicológica muchas veces te hace que quieras ir más rápido, pero a lo mejor marketing te permite. Entonces, yo repito, no digo que la gente de marketing no tenga presión, por favor. Añadiría un punto, y parafraseando lo que decías, yo lo veo como los equipos de fútbol. Tú ganas este año la Champions, que quiere decir, llegaste a tus objetivos, pero el año que viene no puedes vivir de eso. Tienes que volver a ganar la Champions. Y pero para mí el que haya este foco tanto en inversión como en prioridad y como en capacidad de mejora dentro de las organizaciones, de la colaboración entre ambos departamentos, para mí tampoco es que vayamos a ver los mundos de YouTube. O sea, las tiranteces van a existir, han existido, existirán, y además es que es bueno. Pero pensadlo, o sea, vamos, yo trabajando en un departamento de venta, yo tengo tiranteces con marketing, pero tengo tiranteces con financiero, pero tengo tiranteces con legal. Al final, cada departamento tiene sus objetivos y tiene que salvaguardar sus intereses, ¿no? Pero esas tiranteces son buenas y son positivas. Si se gestionan bien, son positivas y ayudan a aumentar, a crecer, a que tengas retos que te ayudan a hacer las cosas mejor. Entonces, lo que tampoco veo es que marketing y ventas vayan dándose abrazos por la oficina. Yo creo que a ese punto no vamos a llegar, pero creo que tampoco es necesario llegar. Volviendo... Puedo preguntar, ¿cuántos de vosotros tenéis la política en vuestras compañías de que la gente de marketing pase también luego por ventas? ¿Tenéis muchos implantados eso? Lo que he vivido son departamentos mixtos. ¿Mixtos? O sea, dirección de marketing, dirección de marketing y comercial. Claro. En donde estoy actualmente, yo trabajo en la parte de anunciar en el hospital. Yo soy de área marketing. Y lo que hacemos siempre es como ponernos en duplas y ambas personas tienen que ir de cada cliente cuando ya ventas ha capturado y pasa a ser cliente con cliente.
Esa experiencia siempre es sana, ¿no? De ponerse en los dos lados. Volviendo... Bueno, te ayuda a comprender los dos puntos en un momento determinado. Yo recuerdo cuando estaba en la cocinera que yo siempre decía a ventas, ¿por qué no me vendéis? Yo llevaba croquetas. ¿Por qué no me vendéis la croqueta de atún? Y dice, pues no te vendemos... Porque tienes que venir a tienda para que entiendas que si vas a Carrefour, sí, hay todo lo que quieras de congelado. Pero si te vas al arcón de congelados de la pequeña tienda de ultramarinos, te cabe la croqueta de jamón. Y si meto la de atún, te tengo que quitar la de jamón. ¿Cuál quieres, la de jamón o la de atún? Entonces, volviendo al entendimiento de por qué la coordinación de marketing y ventas ha quedado en la primera posición, ¿no? que es algo muy, muy significativo. Hablábamos de que hay una palanca clara, que es el tema de los datos. Es verdad que hace no tantos años los comerciales tenían en sus teléfonos el tesoro, ¿no? de los contactos de los clientes y a veces solo estaban ahí. O en el cajón, en un fichero o en su ordenador. Ahora ya el 80% hemos visto de las empresas tienen implantado un CRM de estas empresas y por tanto esos datos ya ha cambiado todo. Pero en nuestra visión hay otra palanca que ha afectado mucho, que tiene que ver con una palanca contextual, que es la pandemia. En el mundo business to business, los departamentos comerciales tenían una sistemática de trabajo, en muchos de ellos, en B2B, que estaba muy basada en contacto presencial, reuniones, congresos, ferias, una serie de sistemáticas muy específicas de B2B que de la noche al día desaparecieron. Se cayó. O sea, no existían esas herramientas. Han requerido de una transformación, en muchos casos, absoluta. Por supuesto, utilizando herramientas pues, digitales como las que comercializáis en Adobe, pero sobre todo una transformación mental y una necesidad de colaborar con marketing, porque ya no valía solo el llamar a mi cliente o a mi potencial e intentar quedar a tomar un café con él, simplificando. ¿Hasta qué punto creéis que esa palanca también es la que es otro vector que está empujando esta valoración? Bueno, tiene también que ver, de nuevo, la parte de digitalización ha hecho que se incremente todo lo que tiene que ver con contenido, toda la parte de contenido que también ha salido. El tema del content es fundamental, es crítico en procesos de venta, especialmente donde tienes que generar venta y convertir venta a distancia. Y por lo tanto, la parte de contenido es fundamental. Entonces, yo creo que eso también tiene algo que ver, la parte de contenido. Lo que pasa es que la pandemia luego efectivamente te ha hecho ver, al principio era un caos todo, pero luego te ha hecho ver que hay muchas cosas que a la persona de ventas también se le hace más fácil. Hoy en día tienes mucho más acceso a reuniones, a lo mejor que son en remoto, que antes tendrías mucha más dificultad de conseguir. Lo de el 90% 6, 90% 6, ¿lo sabéis? ¿Alguien sabe esa figura? El 90% de las ventas de alto valor añadido se hacen normalmente después del sexto contacto con el cliente. Es muy difícil que el valor añadido tú vayas y de repente te digan, vale, aquí tienes el contrato de 100 millones de euros. ¿Vale? Sin embargo, el 90% de la gente que tiene una responsabilidad comercial suele abandonar antes del sexto contacto con el cliente. Por eso es la importancia del CRM y la importancia efectivamente que estas herramientas digitales te permitan tener mucho más acceso y mucho más contacto con la persona del cliente final, en este caso prospectos o clientes potenciales. Entonces, sí, es un cambio de paradigma total, pero ya nos hemos adaptado. De hecho, por mi experiencia, ahora veo que se está volviendo otra vez a la situación anterior. Otra vez la gente quiere la presencialidad. Sí. Tengo algunos clientes que ya no dejan teletrabajo. Y no es el más. O sea, totalmente de acuerdo con lo que comentas. A ver, la pandemia supuso un cambio y te tenías que apoyar en la tecnología, no quedaba otra. Y digamos que además de apoyarte en la tecnología, tenías que crear contenido de valor o tenías que comunicarte con el contenido, con tu potencial cliente de una manera diferencial. O sea, pasamos a un mundo en el que todos competíamos con las mismas reglas. Ya no importaba tanto que tuvieras más carisma o menos carisma, que es esas cosas que cuando quedas a tomar un café, eso va generando cierta empatía y cierta conexión con tu potencial cliente. Todo esto desaparece. Entonces, la manera es pues, generando contenido que sea de calidad, dándole a cada prospect
lo que realmente necesita y no sobrecargándole de información que ni le va ni le viene. Los eventos digitales también. Todas las empresas se lanzaron a hacer eventos digitales, pero a veces hay que medir, ¿no? Cantidad versus calidad. Y yo creo que esto también fue muy importante. Y en todos estos aspectos la colaboración con los equipos de marketing fue clave. Los equipos comerciales teníamos que decirle a marketing qué necesitábamos, a quién nos queríamos comunicar, de qué manera, qué tipo de evento queríamos generar, a qué cliente queríamos incluir o invitar en esos eventos. Y sí, pues lo que tú dices, yo creo que la pandemia fue un potenciador de esta colaboración. Sí. Y ha habido cosas que se han quedado ahí que ya no vuelven. En nuestro caso, nuestra experiencia, por ejemplo, antes no teníamos como interlocutor a la dirección comercial y ahora se ha convertido en un interlocutor casi al mismo nivel que el director de marketing. Y eso es algo que ha cambiado, que antes no era así. Antes veías al director comercial en la primera reunión de arranque de trabajo con un proyecto, pero luego ya desaparecía. Ahora es casi también uno de nuestros interlocutores naturales. ¿A vosotros os ha cambiado también vuestro producto, esta situación, los 2 últimos años a nivel, por ejemplo, de oferta formativa, de los contenidos que tienes que aportar tú o de las herramientas, en vuestro caso, que estáis comercializando? Imagínate, en nuestro caso, que nosotros nos dedicamos a la formación, siempre se dice que lo primero que se corta es la inversión en publicidad, y no es cierto. Lo primero que se corta siempre es la inversión en formación. Toda la agenda planificada que tenías, del día 28 de febrero de 2020 al día 3 de marzo o 4 de marzo del 2020 se fue al garete. Entonces, ahí sí que te tienes que reinventar. Lo que hicimos efectivamente fue crear una píldora específica que se hacía en remoto sobre organización personal y gestión del tiempo adaptado al teletrabajo. Y eso lo ofrecimos gratis. O sea, fue gratis y fue un éxito, pero claro, al principio, yo antes le contaba a Arturo, el año de la pandemia, nosotros desde marzo del 2020 hasta octubre del 2020 facturamos 275 euros. Entonces sí, te tienes que adaptar, te tienes que reinventar completamente. Bueno, en la venta siempre hay un factor emocional muy importante que nunca se va a perder. O sea, nosotros tenemos tendencia a hacer negocio con la gente que nos cae bien. Solamente hacemos negocio con la gente que nos cae mal cuando no te queda otro remedio. Entonces, la parte emocional siempre será importante. De hecho, el reto que estamos aprendiendo es cómo generar emoción a través de medios digitales. Cómo conectar, cómo tener empatía. Incluso se está dando formación de cómo, claro, estamos acostumbrados en ventas a seducir en una comida y luego tomarte una copa. Bueno, ahí el entorno y el contexto ayuda bastante y sacas todos tus encantos, los tienes. Cuando estás haciendo un Zoom o estás haciendo un Teams, coño, pues tienes que tener otra serie de habilidades para más o menos equilibrar y conectar con la parte emocional, que es la más importante. Y de hecho hay otro aspecto que, claro, como comentabas, efectivamente, José Luis, que de alguna manera que todos los temas, todo lo que tiene que ver con la digitalización y la tecnología ha democratizado, ha facilitado el acceso a muchas cosas. Y por ejemplo, ventas, a generar leads, a llegar a audiencias de una manera más fácil, incluso si me apuras a poder cerrar reuniones. O sea, como que todo se expande más, ¿no? Problema, que cuando algo se democratiza tanto, se democratiza para todos. Entonces, donde antes yo podía destacar, ahora es que todos hacemos exactamente lo mismo y todo queda mucho más plano. Por eso habrá un efecto péndulo y diremos, esto bueno, está muy bien, pero casi que si quedo a comer, pues mejor también, porque ahí a lo mejor puedo marcar, o bueno, es una forma de hablar, o tener una reunión presencial, porque ahí puedo quizás generar o marcar más las diferencias. Pero ahí está una de las responsabilidades de marketing. ¿Cómo hago diferente esa democratización que hay gracias a la digitalización? Acordaos de lo de la vaca púrpura, ¿no? Alguien leyó el libro de la vaca púrpura, ¿os acordáis, no? O sea, ¿cómo hago púrpura? Algo que realmente ahora mismo es democrático para todos. Claro. Eso es el... Y a nivel de interlocutores, sí, como todo ha cambiado, pues es que cambia. Hombre, en B2B siempre ha sido compleja la venta porque tienes muchos interlocutores. Y de hecho, uno de los grandísimos temas es gestionar la cuenta y gestionar los diferentes interlocutores.
Pero en B2C seguramente también está, también de facto está pasando, pero justamente por todo lo que estamos hablando. Lo que pasa es Que hay que otros sectores, no quiero decir que es sustancialmente diferente. pero en B2B, si estamos hablando de tres interlocutores, ¿no? Hombre, el que va a tomar la decisión final, estamos hablando de los usuarios y luego la gente de la parte técnica. Si la unidad gestora hace la recomendación, a ver, si la hace la recomendación, tiene que haber mucha razón de peso por parte de la gente de compras para luego no irse a la recomendación de la unidad gestora. Especialmente en cosas que sean técnicamente complejas, valor añadido. Sí, En un commodity está claramente el precio y ahí la unidad gestora no pinta prácticamente nada. Pero en una cuestión que tenga valor añadido, la opinión de la unidad gestora, aunque no decida, sí que tiene... Y lo único que son procesos mucho más dilatados en el tiempo. Es decir, en un mundo B2C, la compra puede llegar a ser prácticamente instantánea y si haces ese impulso emocional y lo sigues enganchado en ese momento, entra la parte compulsiva y lo ejecuta, en el mundo B2B esto no funciona. En el mundo B2B, os hablo también desde nuestra experiencia. Con grandes empresas, el ciclo de venta puede ser de 12, 18 o 24 meses. Se están hablando de 2 años de ciclo de transformación. Desde que se detecta la necesidad hasta que se va trabajando, hasta tienes al usuario, como decías tú, a quién lo va a usar y quién le va a sacar valor añadido, pero ¿y cómo vende esta persona el valor añadido a la dirección de la empresa que está fuera de esto? O sea, es un pájaro que está volando a mucha altura y no puede ver el detalle. ¿Cómo tú elevas un business case cuando ese tampoco es tú? Lo comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo creas tú un business case cuando tu trabajo no es crear business case? Tu trabajo es traer más valor, capturar más clientes, convertir más rápido. Pero no es crear un business case para el comité de dirección, para que evalúen todo el consejo directivo si apuestan por invertir en unos proyectos o en otros, ¿no? Pero eso también hay que tenerlo en cuenta. Esa diferencia está muy marcada entre B2B y B2C. Y por cierto, ahora que estamos, que estoy hablando de la parte emocional, creo que es hay un gran margen de mejora y de crecimiento en la parte emocional en B2B. O sea, damos por hecho que B2B es 100% racional. No hay nada racional, no hay nada 100% racional en esta vida. De hecho, todos nos movemos por emociones, fundamentalmente. Lo que es verdad es que te activa la emoción y luego metes la razón. Pero la que te activa es la razón y la que te pone en una postura y en una situación propensa a la compra de entrada, o todo lo contrario, son aspectos emocionales. Y cuando muchas decisiones de business to business, que son de gran enjundia, vienen de decisores de muy alto nivel en la compañía, incluso el propio CEO, esos son los que más se mueven también por emociones. Sí. Antes has puesto la transferencia del iceberg. Consciente y subconsciente. ¿Os acordáis? ¿No? Comportamiento consciente, comportamiento claramente subconsciente. Y las influencias se producen al principio por la base por las bases de los icebergs, ¿no? La parte subconsciente. Y esas emociones que mencionabas, todos los que estéis aquí, que trabajéis en el mundo B2B, habréis oído la expresión no dejar que se enfríe. Y eso es justo la parte emocional. La racional se demuestra con hechos, pero la emocional, como dejes que se enfríe, volver a calentar eso cuesta mucho, ¿eh? Bueno, estamos ya fuera de tiempo. Un par de cosas más para terminar. ¿Hay alguna herramienta, más allá de lo obvio, estamos hablando del CRM, es algo ya estandarizado y tal? ¿Hay alguna herramienta o alguna metodología específica que ayude a alinear esa colaboración, ya no solo en el remate final y tal que eso, sino en la planificación, en la conjunción de la estrategia entre los dos departamentos? Totalmente. Aparte del CRM, que es obvio y que para mí es la digitalización, como decías tú antes, de la cartera de contactos, que antes era el currículum de un comercial. Era el currículum del comercial, como de grande su cartera de contactos. Y la Excel. Y efectivamente, hay otras herramientas que vienen a hacer un entendimiento más profundo del cliente y a entender el cliente en todos los diferentes puntos de contacto que tiene con una organización, ya sean digitales o sean offline. Y salía antes, ¿no? O sea, lo sacabais en el estudio y de hecho creo que aparece este año por primera vez que son los CDPs. O sea, al final es tener una visión 360 del cliente en la que vamos alimentando con datos, otra vez lo que decía Enrique, la importancia del dato, pero sobre todo ser capaces también de accionar en tiempo real.
Y ligándolo con lo que decíamos de generar esa emoción, de mantenerla, es poder actuar ante un hecho que ocurre en un momento determinado. Si esa información simplemente la volcamos al CRM, una semana después vamos a sacar un informe y detectamos algo, seguramente una semana más tarde sea tarde y no lleguemos a tiempo. Estas herramientas de CDP vienen para tener una visión 360 más amplia que la que tiene el CRM, que focaliza más en canales digitales y call center, quizás, pero además el poder accionar en tiempo real, el poder detectar patrones que ocurren y que disparan eventos. Y esos eventos al final es la comunicación a través de diferentes canales. Solo por dar un dato, hay un estudio de Forrester sobre el B2B y lo que dice es que de 2019 a 2021 pasaron de 17 touch points a 27, cuando en el previo estudio solo habían aumentado en 1. O sea, esto realmente ha sido el efecto de la pandemia, la cantidad de puntos diferentes que toca en el mundo B2B para ejecutar una venta. Si no eres consistente y no tienes una visión única de qué ha hecho el cliente en esos 27 puntos de contacto, tienes un riesgo muy alto de fallar. Bueno, una última antes de dar la oportunidad al público si tiene alguna duda. Aprovechando además que tenemos aquí a la cabeza, dicen, ¿qué pronóstico hacéis del growth marketing? ¿Va a venir? ¿Se le espera? O... Bueno, a ver, primero es un tema de terminología, ya que cada uno entiende lo que entiende por el término que sea, ¿no? Growth marketing es una realidad. Si te hablaras con cualquier startup, incluso en España, se basa en el growth marketing, con lo cual, entonces, growth marketing es una realidad en el mundo mundial, es una realidad, evidentemente, como gran realidad, ni siquiera tendencia en Estados Unidos, efectivamente. En España es verdad que muy especialmente se ha puesto de moda, entre comillas, o se ha sacado a la luz la de las startups que necesitan un crecimiento exponencial, un crecimiento rápido. Y de alguna manera, las empresas, digamos, más tradicionales, que somos la mayoría, ya estamos utilizando técnicas de growth marketing, pero no lo llamamos growth marketing. Pero sí que es verdad que esto se empieza a sofisticar bastante. Hay técnicas que lo puedes meter en el cajón de growth marketing. Siempre empieza por B2C, porque B2C a nivel de generación de demanda estresa más, porque estás hablando con millones de personas o millones de clientes potenciales, cosa que en B2B es más acotado. Entonces, claro, el test de estrés que tienes en B2C hace que el growth marketing, que es básicamente buscarte la vida de una manera creativa y rápida para generar demanda rápida y ventas rápidas, pues eso nace más bien en B2C, y luego, como siempre, como los de B2B, pues evidentemente no somos tontos y en general, pues si algo funciona aquí, no va a funcionar aquí con 4 adaptaciones, pero que tiene todo el sentido, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, sin duda, no sé con qué término, pero claramente es una realidad y que la iremos incorporando y se irá expandiendo muchísimo más en España, tanto en B2C, que es ya casi una realidad, como en B2B. Muy bien. Pues damos la oportunidad de 1 o 2 preguntas a máximo. No sé si alguien del público presencial... sí, ¿verdad? Hola, muchas gracias por este evento y por los charlas. Estábamos hablando de la colaboración, ¿no?, entre marketing y ventas, y claro que cada parte tiene su cercanía con el cliente final, ¿no? Que a lo mejor comerciales están más cerca porque están hablando cada día con clientes, otra parte a lo mejor tiene más visión de cómo captar el cliente, pero a la hora de tomar una decisión final, ¿quién debería, según su opinión, tener más impacto? Yo soy sesgado. Yo creo que la persona de ventas es el que está realmente pegado al territorio. Sí, o sea, yo creo que marketing ayuda, o sea, si lo miras en un proceso completo, marketing tiene una importancia muy grande al principio, es casi donde su peso es más importante, ayudar a generar y generar la oportunidad, generar el lead, generar contenido de valor para empezar a enganchar a ese cliente, pero cuando vas a la fase final del panel, que es prácticamente la conversión,
ahí el peso está, para mí, 100% en el lado comercial. Yo creo que también a fecha de hoy, pero es que de nuevo esto va a cambiar y cambiará. O sea, ya esa pregunta que tiene todo el sentido y que transmite de fondo que hay un problemilla, claramente, ese problemilla hay que solventarlo y se solucionará con el tiempo y casi un poquitín por las bravas, ¿no? Yo de nuevo llevo el término de Revenue Operations. Esa es la clave, con los roles que sean, pero hay claramente quien manda, o sea, quien toma la decisión es el cliente. Entonces, la toma de decisión tiene que estar el cliente y ya está. Ahora, efectivamente, yo por eso comparto lo que acabé de decir, ¿eh? Como el que está más cerca y es el que hace la venta, es ventas, pues claro, tiene que mandar ventas. Pero no debe ser así tampoco, porque marketing tiene, no ventas, necesariamente tiene toda la sensibilidad del cliente, ni muchísimo menos. El marketing tiene muchísima sensibilidad de lo que activa al cliente en el pre y en el post, por ejemplo. Y por tanto todo tiene que ir de la mano. Y con esto acabo. Y en un contexto, por ejemplo, que por cierto, la marca cada vez será más relevante, cada vez va a ser más relevante la marca, pues evidentemente hay, porque ya no podemos seguir comprando leads, literalmente. No es una forma de hablar, es que estamos comprando leads. Pues claro, tienes que cuidar el first party data y tienes que cuidar la marca, que es gran parte del activo de ventas. Si no hay ninguna pregunta. Sí, buenos días. ¿Podrían dar un ejemplo ligado al mundo emocional del cliente? Que hablaban recién, ligar con herramientas digitales. Sí, yo creo que lo hemos comentado así, salteado durante la sesión. Es la importancia de generar contenido que sea relevante. Esto no va de café para todos. Esto va de entender las necesidades únicas de tu cliente y darle contenido que sea de valor, que le ayude a leer algo o ver algo o escuchar algo y que se siente identificado, a poder ponerle ejemplos, a que pueda ver otros casos de éxito de clientes similares a ellos. Y no tiene por qué ser similares en la misma industria o en el mismo país, sino al final tener retos similares. Y de hecho, te podrás encontrar organizaciones que no tienen nada que ver en su modelo de negocio, en el producto que ofrecen al mercado, en su tipología de clientes, pero que realmente sus retos internos son prácticamente lo mismo. Si tú eres capaz de conectar eso, al final lo que le estás demostrando al cliente es que puedo ayudar. Te voy a vender, claro que te voy a vender. Si yo estoy aquí para eso, si es que me pagan por ello. Pero a ti también te pagan por hacer cosas, ¿no? Y por conseguir resultados. Y yo te voy a demostrar que te puedo ayudar a que tú consigas los resultados y tú me vas a ayudar a mí a conseguir esos objetivos. Si llegas a estar en un punto de win-win con el cliente, ese es, para mí, en el mundo de las ventas, es uno de los principales diferenciales. Que no te vean como el que viene a vender, sino que te vean como el que viene a ayudar. Claro, cuando les preguntaba era si tenían algún ejemplo puntual de alguna acción que ustedes hayan hecho, obviamente se puede compartir, en donde sientan que haya sido un caso de éxito. Pues esto, llamadas de referencia con otros clientes para que les cuenten ellos de primera mano cómo ha sido su proceso, cuál era la situación de partida, cuáles eran los retos que tenían y cómo los resolvieron, con las cosas buenas y las cosas malas, porque también cuando tú te embarcas en un proyecto, lo mismo, la analogía que hacía antes, los mundos de Yuppie no existen, no existen. Va a haber cosas que salgan muy bien, cosas que produzcan un poco más de fricción, tiempos que se alarguen, presupuestos que tengan que aumentar. Esto siempre ocurre, pero al final lo que estás demostrando es una cercanía y un entendimiento, y eso es lo que genera la parte de las emociones. Y aparte haces conexiones entre personas. Ya no eres solo tú con tu cliente, sino que estás metiendo a otro cliente en el juego. Entonces estás creando una terna y entre ellos dos se establece un vínculo, que ese vínculo, la mayoría de las veces, en el futuro, es beneficioso. Nosotros, es lo que os contaba antes, en la pandemia lo que hicimos fue desarrollar esa píldora y ofrecerla gratis a los clientes. A clientes y a no clientes. Y de los no clientes han salido clientes. Pero eso fue todo formación en remoto cuando, imaginaos, acordaos aquella época donde todavía mucha gente no sabía ni lo que era el Zoom, ni lo que era el Teams, ni lo que era...
Yo, construyendo sobre lo que habéis comentado, creo que los márgenes de mejora en la parte emocional van por dos vías. Uno, por dotar de valores a la marca. Y por tanto, la marca, humanizarla y ponerla valores y transmitir esos valores de la marca y vincular esa marca a esos valores. Y por tanto, estás humanizando la marca. Y por otra parte, dándotelo más a la parte de Warner, más a la parte de venta, es que en B2B, que esto ya lo sabemos, pero no siempre lo hacemos, tratamos con personas y por lo tanto, en la parte emocional la ganas cuando te diriges en tus comunicaciones como persona y das respuesta a todo lo que sentimos como personas dentro del rol que tenemos. Si soy un director de compras, tengo mis miedos, tengo mis motivaciones, tengo mis gustos, mis disgustos. Entonces, si eres capaz de traducir tu producto, tu servicio en la parte emocional, no tienes que hacer todo emocional, porque tienes el no hacer racional, pero tienes que conectar emocionalmente con tu interlocutor y le tienes que hablar de persona a persona. Para mí el término clave es empatía. La empatía, bueno, como en la vida misma, lo es todo, y por tanto tratarle como persona que tiene un rol, nada más muy relevante, y por tanto ya conectas emocionalmente. Y luego ya a partir de ahí, evidentemente, como mi solución, como mi servicio, ya de manera racional, ya he despertado tu atención, ya es un tema ya más racional, ya te digo el por qué, además, soy una buena opción o soy una mejor opción. 100% es que no negociamos con cargos, negociamos con personas. O sea, no es un director de compras, no es el director general, no es el CEO, no. Un negocio con una persona que tiene sus miedos. Está claro. Por terminar, sí, por dar voz también a aquellos que están conectados desde casa, cientos de miles, nos han dicho, millones de todo el mundo, además, ¿no? Y interplanetario. Seleccionado una pregunta que nos han hecho. Nos dicen, el business to business ha tenido, el negocio B2B ha tenido un crecimiento de e-commerce, digamos, posicional, ¿no? En los últimos años, muchas empresas de B2B han colocado su tienda online en su web sin realmente empujarla, de verdad, sin hacer push, para no pisar callos, ¿no? Bueno, el caso es que esta persona nos pregunta si realmente eso va a crecer en serio, si se va a convertir se van a tirar ya a la piscina o no, y el e-commerce va a crecer, porque vemos que los 3 últimos años sigue muy bajo en el mundo B2B, si realmente va a crecer o no. Yo te doy mi opinión personal. En e-commerce, el B2B sigue la tendencia del B2C, con unos años de retraso, por así decirlo, pero lo va a seguir. Entonces, lo que te tienes que preguntar no es lo que los clientes quieren hoy, sino quiénes van a ser mis clientes del futuro, quiénes van a ser mis compradores del futuro. Y os puedo asegurar que viene detrás una generación que cuando los tengamos en cargos de directores de compras van a querer interaccionar en un canal 100% digital, igual que lo están haciendo ahora ellos como consumidores en el B2C. Dicho esto, también hay que separar dentro del B2B, hay industrias que sí que van a tener un impacto mucho mayor y hay otras industrias que por mucho que monten una tienda online no van a vender. O sea, nosotros mismos, Adobe, no vamos a vender negocio B2B haciendo una tienda online, es imposible, ¿vale? Eso nunca ocurrirá. Pero todo lo que es manufacturing, todo lo que es industria, yo estoy convencido de que van a revertir la balanza. Y además, primero, por lo que decía, por el consumidor que va a cambiar y por otro lado, eficiencias operativas y de costes. O sea, los ahorros, la inversión, haces una inversión de montar una tienda online y generas unos ahorros brutales en la operativa diaria de esas empresas. Lo que pasa es que hay dos tipos de clientes. Los clientes que son conscientes que tienen la necesidad, los clientes que no son conscientes que tienen la necesidad. Entonces, hablamos, el crecimiento de e-commerce en B2B es imparable. De hecho, hay países que los ratios de crecimiento, no en volumen, ratio de crecimiento, lo que está creciendo más es B2B. Es más, evidentemente, porque también el comienzo de base es muchísimo más bajo, pero
especialmente dependiendo de las industrias, pero es imparable, va a tener un gran crecimiento, las plataformas B2B, gran crecimiento, ya es una realidad en ciertos países, y si eso le sumas que B2B es como un territorio refugio frente a territorios donde hay mucho frío, como es en B2C. Entonces, cuando tal, dices, bueno, pues muchas compañías están derivando y están pilotando más hacia, o por lo menos están prestando más atención que antes a la parte de B2B porque ven que ahí hay proyección. Y en el contexto del que estamos hablando, pues ahí entra la variable e-commerce sin ningún género de dudas. Es el cierre perfecto. Yo creo que esa tendencia de relevancia de la disciplina es algo que estamos viviendo también en el comité y me encaja perfectamente para cerrar. Oye, muchísimas gracias, Enrique. El año que viene seguro que está el Revenue Operations en el ranking. Gracias, José Luis. Ya entiendo por qué no encontraba mis croquetas de atún en el supermercado. Me voy con eso sabido. Despacio. Y Carlos, bueno, nos quedamos con la idea de que el B2B va a crecer, siempre con un gap, pero que vamos a tener que poner el foco ahí. Gracias a los tres, ha sido muy interesante la mesa, verdades del barquero, y os dejo con Víctor para que haga el cierre de... Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Enrique, José Luis, Carlos, de verdad, muchas gracias, interesantísimo. Gracias, Alberto, Arturo. Gracias a todos los que habéis asistido presencial y digitalmente. Dos o tres reflexiones, nada más, de cosas que aquí habéis dicho, ¿no? Que me gustaría, y como tengo el privilegio de cerrar, pues las voy a soltar. Marketing y ventas, es decir, colaboración de marketing y ventas como gran resultado, ¿no?, del estudio que hemos visto. Hombre, ya iba siendo hora. Quiero decir, que es que lo que parece mentira es que esto no sea así desde los inicios. Yo llevo, pues por suerte o por desgracia, 30 años en la docencia también, y es que me canso de decirlo. Quiero decir que es que cuando empiezas con marketing y pones una cuenta de explotación y una cuenta de resultados, te alucinan porque mucha gente sigue pensando que marketing es comunicación y marketing es negocio, y creo que es fundamental que lo entendamos así. Y el negocio solo lo hay si hay ventas, y si no, no hay negocio. Con lo cual, creo que esto es una tendencia ya, por fin, imparable, y gracias a Dios que está aquí. Otra cuestión que sí que me gustaría comentar es, yo creo que ha salido aquí, la importancia de la marca. O sea, pues es que la marca al final es el paradigma del marketing. Es lo que hace que un producto sea distinto de otro. Es la marca y los valores de esa marca. Y para la marca tenemos que trabajar todos. Es decir, que ahí hay que remangarse todos y colaborar todos. Y esta es un poco la cuestión, y cada uno aportará lo suyo y modelos de atribución, y más que modelos de atribución, habrá que hablar de modelos de contribución a ese tema. Por otro lado, otra reflexión que también quería hacer es, ojo, la que se avecina. Quiero decir, estamos asistiendo a la gran renuncia. Gente que decide que no está a gusto donde trabaja, porque la marca no le aporta valores, porque prefieren otro tipo de cosas. Esto es lo que está viniendo y esto es lo que nos vamos a encontrar. Yo tengo peleas con mis hijos, ya, me vencen siempre, claro, pero evidentemente tienen unos criterios absolutamente distintos a los criterios que he tenido yo a lo largo de mi carrera y mi vida profesional. Los respeto y me parece bien, pero esto es lo que nos vamos a encontrar, y estas son las personas con las que vamos a tener que negociar y las que van a tener que liderar el mundo de los negocios también, ¿no? Con lo cual, bueno, pues casi como punto final, yo diría que marketing debe de ser algo transversal en las compañías, porque el resultado es una cuestión de todos, es responsabilidad de todos. Y bueno, pues desde ese punto de vista, creo que lo que venimos haciendo en la Asociación de Marketing, de fijar estos criterios de transversalidad, de responsabilidad, de ética y de el marketing en la cuenta de resultados, creo que es el camino que de alguna manera
parece razonable. Y nada más, perdonadme esta pequeña... Dos apuntes que se me han pasado. Por un lado, si podéis, por favor, contestar la encuesta de satisfacción. La tenemos, tenéis ¿verdad? ahí. La encuesta la iba... Y luego vais a tener disponible la posibilidad de bajaros el estudio, el informe del estudio completo, en un link que os vamos a hacer llegar. Y ahí vais a poder ver los detalles de los resultados. Vale. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Y en la asociación ya sabéis que estamos a vuestra disposición para todo. Gracias.